Oportunidad, dos compañeros que están estudiando, que están ya terminando, uno de ellos, o por lo menos en la etapa ya medio ya avanzada. Estoy hablando de Daniel Hansen. Gracias, Daniel, por acompañarme en esta oportunidad, en este programa. Muchas gracias, mucho gusto. Este repaso de la lección, y bueno, su esposa, Débora Apablaza. Débora, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto hace que están casados? 2 años casi. 2 años. Siempre las mujeres son buenas para los cálculos matemáticos, principalmente para atrás, y el hecho de cuántos casados, los demás los hombres somos un poco allí, no voy a generalizar, pero siempre nos tenemos que estar pensando, ¿no? Bueno, en un tema, ¿cierto? En un personaje más bien conocido, los que veníamos teniendo antes, un poquito, ¿cierto? Ya medio desconocidos o no muy hablados. La vida de Sarepta es una historia que muy de niños hemos escuchado. No sé qué les impresiona esta mujer, qué enseñanza les deja, cómo le impresionó la lección. A mí me impresiona el hecho de que ella, no teniendo nada, sí, o casi nada, sí, decide abrirse igual. Sí. ¿Cuántas veces nosotros, que somos cristianos, que conocemos la Biblia, no damos a otro lo que tenemos porque tenemos poco? Ajá. No compartimos con otro porque tenemos poco. Sí. Y algo que creo que, en la Biblia se enseña es la hospitalidad. Teniendo mucho o no teniendo, nuestro corazón abierto es lo importante. Qué lindo, la verdad. Daniel. Sí, a mí lo que más me impresiona de esta historia es que una persona con muy poca luz, me refiero a información sobre las cosas de Dios, decide hacer esto. Dios se comunica con ella de una manera aún antes de que el profeta llegue. Sí. Y el profeta llega, digamos, a su casa y la persona ya está predispuesta. Ajá. Esta viuda de Sarepta ya tiene en su corazón el toque del Dios que creó todas las cosas, del cual ella conoce muy poco, pero ella igual está dispuesta a servir a ese Dios del cual conoce muy poco. Exacto. Y creo que tenemos una lección muy importante ahí para nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día. Hay un mundo alrededor que muchas veces podemos hacer muros de separación y formar orgullo y cierto prejuicio religioso, pero lo que a mí me enseña esta historia es que estas cosas Dios vino para derribar totalmente. Exacto. Y Dios trabaja en maneras que no podemos comprender todavía. Exacto, exactamente. A mí lo que me impresiona en el día sábado, chicos, es el hecho que dice allí, linda la introducción, dice, ella vio morir a su esposo y ahora veía impotente cómo todo su alrededor moría por el tema de la sequía que había, ¿no? Pero algo ¿no? que es algo, digamos así, que son las pequeñas cosas que hacen, ¿cierto?, o representan el amor de una madre, ¿no? Donde el autor, si ustedes me acompañan allí, si abrimos en la lección 11, sábado de tarde, en la mitad del párrafo, dice, ella partía el panecillo diario en forma desigual, ¿no? Ese es algo característico de una madre. Siempre le da, ¿cierto?, espera que el otro esté satisfecho y ella come las sobras, ¿no? Pero dice allá con una angustia, presenta el autor, y creo que es parte, ¿no?, de entender lo que estaban pasando en esa época, ¿no? Ellos dos allí, dice, ella partía el panecillo diario en forma desigual, su hijo necesitaba todo el alimento que ella podía darle, y agrega, dice, se afligía al ver que el muchacho tan delgado y sin energía, ¿no?, que iba, ¿cierto?, también palideciendo, dice, pero su sacrificio parecía inútil, temía que ambos morirían de hambre. Así que así se introduce, ¿cierto?, la vida de la mujer, de la viuda de Sarepta, y bien dice allí, ¿cierto?, el autor, es paso a paso una jornada de fe, ¿no? Yo no sé, las experiencias de fe, las que nos consolidaron en la palabra, en la creencia, siempre fueron fuertes, siempre son fuertes, ¿no? Cuando uno se tiene que, o creo o no creo en Dios. No sé qué les parece a ustedes en cuanto a eso. Quizás en el estudio, cómo pagar las cuotas, el año pasado tenías algunas experiencias también, ¿cierto? ¿Tenemos eso o no tenemos? Sí, es importante porque puedo contar cómo fue que comenzamos a asistir a la iglesia adventista. Okay. Nosotros hacía tiempo que estábamos buscando a Dios como familia, pero no sabíamos, asistíamos a una iglesia, a otra iglesia, a otra, buscando a Dios, pero es como que no lo encontrábamos.
y orábamos a Dios pidiéndole dónde asistir, dónde asistir. Y para nosotros una respuesta directa fue cuando se hizo la campaña con el pastor Plesia. Es como ver que cuando uno ora y pide, realmente, y descubrimos que estaba la verdad, o sea, la verdad estaba en la palabra de Dios, y estudiando la palabra de Dios pudimos conocer el camino correcto por una respuesta de Dios. O sea, Dios sabía nuestra necesidad de Él, o sea, nuestra necesidad de buscarle, de tenerlo en nuestras vidas, y Él contestó de esa manera. Y allí empiezan las experiencias de fe también, ¿no? Porque después que uno acepta a Cristo, hay que solidificar esa decisión. Y la verdad, las experiencias de fe son para fe. Sí. Porque no tenés nada, y esta mujer no tenía nada, ¿no? Algunos hablan también, cuando uno no tiene nada, es fácil decir sí, porque como no tiene nada, no tiene nada que perder, ya no tenía nada, pero no es así, porque siempre está el tema de la supervivencia, que uno desea un poquitito más. Y bueno, ¿cuál era el contexto que llama la atención, ¿no? El título del domingo dice a Sarepta. ¿Dónde quedaba Sarepta? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el profeta? ¿Qué podemos decir? El profeta era un profeta del pueblo de Israel, un pueblo elegido que Dios había levantado para predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Sí. Y Sarepta, si bien lo entendí, quedaba en la parte mediterránea, en una parte pagana, donde la fuera gente... de los límites de Israel, sí. ¿cierto? En la parte norte, digamos, parte norte, noroeste, ¿cierto? De Israel, y entonces pegado más al Mediterráneo, entre Tiro y Sidón, y algo que no estaba en los planes, ¿cierto?, del profeta, diría yo. Es interesante marcar ahí que justamente Jezabel, la reina, que era muy malvada en esos días, provenía de esa parte, y creo que Dios tenía por propósito mostrar que aunque podríamos levantar prejuicios hacia esa nación por llevar tantas maldades, y por esa reina que era tan malvada, que había traído la adoración al Baal, ¿no?, en vez del Dios verdadero, Dios quería mostrar que no es siempre tan así, que hay sinceros adoradores de Dios en todas las tribus, lenguas, naciones y pueblos, que lo adoran, tal vez ignorantemente, pero están ahí con la esperanza de recibir algo más. Hay que entender también el contexto de la época, ¿no? Que en ese tiempo era una puja, un conflicto entre dioses, ¿no? Dioses entre ciertos dioses paganos y el Dios de Israel. Y entonces ahora Dios les toca, digamos así, en el punto débil, ¿no? Porque ellos adoraban al Dios de la lluvia, y justamente Dios produce la sequía, como diciendo, ¿hasta qué punto tu Dios, digamos así, hasta qué punto tu Dios puede frente al Dios Jehová? Y entonces ahí se produce esa sequía tremenda, ¿no? Y entonces allí dice que afectó a todos, y la viuda también estaba afectada frente a eso, ¿no? Y entonces allí manda Dios al profeta Elías que se fuera lejos a Sarepta. Y me encanta eso, porque justamente en eso allí yo puse tres cosas, ¿no? Dios aprovecha esta oportunidad y fuera de los límites humanos, es decir, muchas veces nosotros queremos ver soluciones, pero frente a nuestro panorama de entendimiento. Y aquí un Dios que sale del límite de lo que podía entender el profeta. Y por el otro lado dice, Dios ve todo. Y yo veo eso, ¿no? Es decir, cuántas veces uno puede decir, bueno, Dios, ¿será que esto, lo otro, me está escuchando, me está viendo? Pero allá una mujer de origen allí pagano, ¿cierto? Sin embargo, Dios estaba con ella, veía su angustia, su dolor, veía lo que ella, es cierto, su actitud, como se mencionó recién. Y entonces allí dice, Dios, fuera de los límites aún, hasta los, digamos, imperceptivos, Dios está allí mirándolos. Así que bueno, comenzamos con esto, ¿cierto? Es decir, un Dios que no tiene límites geográficos, un Dios que no tiene límites en cuanto a su poder, y un Dios que no tiene límites en sus planes. Y continuamos entonces en el siguiente bloque con este comienzo de lo que se llama justamente la viuda de Sarepta.